Muy buenos días a todo el pueblo dominicano y a todos los que nos siguen a través de Hilando Fino. Su programa de hoy, Contrariando. Un programa que es todos los días al mediodía el toque de queda. Hoy está con nosotros nuestro amigo y hermano, el doctor Franklin de Jesús, que es un gran médico, cirujano, pone las mujeres bonitas. Y con el doctor vamos a hablar de salud y también algún tópico político, porque él también tiene su parte política. Doctor Franklin, buenos días para usted. Sí. Dígame, ¿cómo están los augurios por ahí? Mil gracias, Limber, por la gentileza, por la cortesía de invitarme a tu programa. Me siento sumamente honrado de estar acá compartiendo este espacio contigo y sobre todo con toda esa amada teleaudiencia que realmente te sigue habitualmente. Doctor, nosotros queremos hablar con usted de política, de salud, pero vamos a entrar con un temita que es de seguridad, pero lo vamos a hacer breve porque tenemos que desarrollar en la salud. Doctor, hay un operativo de la DNCD y del Comando Sur de los Estados Unidos en todo el litoral sur del país. Ahí está. Y la Procuraduría General de la República. Está la Operación Caimán. En este gobierno hemos visto que los animales acuáticos son, parece, la imagen de este gobierno. Operación Calamar, Operación Caimán, Operación Iguana. ¿Qué es esto? Los animales tienen que estar en zozobra con este gobierno. ¿Qué usted tiene que decirnos sobre esa operación? Eso se está realizando en Barahona y en otras provincias del sur. Yo creo que es importante, doctor, pero lo principal es que sean verdad. Sí, realmente, ¿qué te puedo decir? Creo que las autoridades norteamericanas están trabajando en conjunto. Hay jueces norteamericanos integrados y hay que ver que hay condenados. Recientemente una negociación de una cadena perpetua fue negociada y llegada a una condenación de 15 años. Quiere decir que cuando se hace negociaciones en base a reducción de penas, hay muchas informaciones que se dan. Hay que ver que toda esa región sur es muy conocida por las drogas que caen, sobre todo las pacas de drogas que caen en el mar, y alguna información privilegiada tiene que tener el sistema judicial dominicano. Creo que el nombre realmente no obedece prácticamente al gobierno, sino al sistema judicial como algo independiente de lo que es el seguimiento al tráfico ilícito de estupefacientes, que en el fondo es un negocio. Las drogas son una mercancía que tienen cierto valor adquirido y cuya posesión implica poder. Es decir, el que tiene, hay que ver que es el eslabón principal de lo que es la cadena de sustentación de la estabilidad económica a nivel mundial. Entonces es un problema de mercado y quien tiene control del mercado sabe por dónde entra, por dónde sale. Ahora cuando intentas colocar drogas por un lugar que no es controlado o no está generando, como diríamos, intereses económicos, entonces hay problemas. Es decir, hay mucha información y creo que el gobierno actual está cooperando bastante en cuanto al uso ilícito. Doctor, usted dice que está cooperando. ¿Será cooperación o será que en este gobierno han entrado, hay muchas personas ligadas al narcotráfico o ha podido impermear bastante? Porque dentro de la edad que yo tengo, doctor, yo nunca hubiese visto operativos de esa magnitud conjunto. O sea, y ahora estamos viendo que parece que la droga ha tomado auge en estos últimos años en el país. ¿No sería eso? No, realmente yo lo que pienso puede ser que haya personas involucradas también del gobierno
y que quizás hay una cooperación que muchas veces pueda ser forzada. Ahora las drogas, desde que se coloca, es decir, el negocio de las drogas es la prohibición. Cuando tú prohíbes, entonces tú aumentas los riesgos para que esa mercancía llegue a su dentino. Hay que ver que... Y con mayor valor. Sí, no, aumenta el valor, entonces aumenta los costos y aumenta los riesgos. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro del problema de las drogas hay dos modalidades. Todos los que hemos hecho formación en materia de drogas hemos visto de que existe el problema social, lo que es el desarrollo de una dependencia o una necesidad imperiosa de ingerir una sustancia y cuando no se usa, entonces genera un síndrome de abstinencia con una sintomatología que es variable. Por un lado está el problema de salud, es decir, los 22.5 millones de dependientes que tiene Estados Unidos, y por otro lado entonces está lo que es la sostenibilidad de la economía. En todos los problemas básicos a nivel mundial, la sostenibilidad de la economía o la estabilidad económica como estructura es mucho más importante. Mira, el problema de todas esas guerras, en el fondo se discute lo que es la estabilidad económica de estructuras de poder. Es decir, es como decía Carlos Marx, cuando Carlos Marx hablaba del oro, y hablaba del oro, de que el oro circulaba porque tiene valor. El dólar circula, el dólar tiene valor porque circula. Entonces realmente es eso, hay que ver qué hay en el fondo, el fondo de cualquier guerra, en el fondo de cualquier conflicto, es porque se está disputando la posesión de un producto, cuya posesión implica poder. Doctor, a nosotros nos interesa hablar de salud. Doctor, en estos últimos días, que ese es el tema principal que quería discutir con usted, hemos visto muchas demandas dentro de los hospitales, enfermeras y organizaciones que tienen que ver con la salud. Es de tono muy preocupante lo que es la atención primaria. Los centros de atención primaria ya en el país son inexistentes y por lo tanto las personas van a los hospitales de autogestión. ¿Usted cree que eso no conlleva descalabrar más el sistema de salud porque no hay prevención? Sí, realmente es algo bastante cierto lo que has dicho, Limber. Realmente nuestro sistema de salud está cursando por una crisis. Hay una crisis de liderazgo institucional, hay una crisis con relación a la credibilidad del sistema, con relación a la transparencia, con relación a la gerencia, a la gestión con relación a los pacientes. Es decir, en este sentido yo creo que el gobierno se ha descuidado un poco. Sabemos que muchas veces se han maquillado algunos datos que no eran reales. Esto está en conocimiento de la población y esto trae como consecuencia una falta de confianza con relación al sistema. Ahora bien, por ejemplo, en cuanto a las UNAT que tú dices, sin las unidades de atención primaria, es algo que está planteado en la Ley General de Salud, la 8701, es decir, es una ley que fue aprobada en el año 2000 y todavía esa parte con relación a las unidades de atención primaria como primer eslabón hacia el cual el usuario debe llegar, no se ha aplicado. Entonces hay una parte, la mayor parte de esa ley no ha sido aplicada. Yo creo que hay que hacer no solamente la aplicación, sino también plantear algunas reformas con relación a la salud, con el sentido de que la salud ya no es un derecho, sino una mercancía. Ha sido más importante quizás la administración y los intereses que genera, por ejemplo, en el caso de la AFP, que es la administración de fondos, es decir, manejan
aproximadamente sobre los 750 mil millones de pesos, y realmente son intermediarios. Entonces, esos intermediarios financieros yo creo que hay que eliminarlo desde mi punto de vista, puesto que encarecen los costos, y también, por ejemplo, en el caso de las ARS, establecen un menú al cual el usuario tiene que aceptar, y si lo que quieres no está dentro de ese menú, entonces no hay cobertura. En cuanto a medicamentos, tú ves que apenas son quizás 8 mil pesos, pero la mayor parte de las cosas no te da cobertura. Entonces, el sistema de salud, el sistema de seguridad social, como lo planteó Otto von Bismarck, y como lo han planteado, por ejemplo, en la Carta de Derechos de la Declaración de las Naciones Unidas, ya no es un derecho, ni tampoco como lo establece la Constitución Dominicana, sobre todo la seguridad social y lo que es el derecho a la salud del artículo 60 y el artículo 61 de la Constitución, no se ven como un derecho, sino lo que se está viendo como un aporte financiero. Hay que ver que estos datos, esa sugerencia fue hecha a inicios del año de los 90 por el Fondo Monetario Internacional, lo que es el Banco Mundial y lo que es el Banco Internacional de Desarrollo. Es decir, fue para evitar tantos préstamos, y una forma de cómo el gobierno, es decir, el sector privado, colocar esos fondos en manos del gobierno a través de títulos de Hacienda y a través de títulos del Banco Central. Es una forma de generar riquezas, es decir, pero no, ya entonces se va quedando a un lado lo que es la salud como un derecho fundamental para que los seres humanos puedan desarrollarse. Es decir, sin salud, sin educación, sin acceso a agua potable, mira las consecuencias que tenemos. Nos tenemos que ir a una pausa, en breve regresamos con más por Hilando Fino. Doctor, estábamos hablando y estamos hablando de la salud. Doctor, a mí me preocupa la condición en que se encuentra la atención primaria en el país. Aquí no hay una política clara sobre lo que debe de ser la atención primaria, que la base principal, entiendo yo, no soy médico, pero creo que la atención primaria es lo que debe siempre primar, porque es donde se puede detectar una enfermedad a tiempo con la prevención. Y todos esos centros de atención primaria están todos en abandono, tienen médicos pasantes que no tienen ni un mes, que han salido a hacer la pasantía y ya le han entregado centros donde las personas no sienten confianza, y vemos que la mayoría de las inversiones que hace el gobierno, doctor, la está haciendo en los centros de salud de alto nivel. Los hospitales de autogestión siempre están hablando de que hospitales y hospitales y hospitales y hospitales, pero me parece que es un negocio que tienen con la salud del pueblo, porque primero hay que trabajar donde van los pobres, porque vemos que por más hospitales de autogestión que hagan, siempre se está muriendo una gran mayoría porque no tienen el dinero para consumir en esos hospitales. Doctor, háblenos de eso, usted que sabe de eso, porque yo no soy médico, pero veo el pataleo y el grito de la ciudadanía. Sí, hay que ver, Limber, que tenemos 1.658 UNAC, de ellas 872 son en zona urbana y unas 686 son en zona rural. Hay que ver que hay un problema de gerencia, un problema de gestión, por lo cual el sistema de salud en República Dominicana no está generando esa confianza. Hay un problema de cultura, y creo que también la aplicación de la ley no se ha completado con relación a las unidades de atención primaria, que es el primer eslabón donde deben pasar los pacientes. Entonces hay que darle también prioridad a la formación
de los médicos que necesitamos esa unidad. Hay que formar más médicos tanto en el área de medicina interna como en el área también de lo que es la medicina familiar, que es el primer eslabón donde el paciente llega, y algo muy importante que sobre todo se abaratan los costos. Hay que ver que hay un problema de cultura también, cuando tú no tienes los médicos adecuados en las unidades, que es lo que ocurre entonces, la gente acude a quien realmente le vaya a resolver su problema. Es decir, la salud depende de muchas cosas, depende del capital humano, como usted dice, si el capital humano que usted tiene en esos lugares no es el más calificado o con excepciones, entonces en medicina son decisiones que se toman, decisiones que son correctas y decisiones que no son correctas. Recuerdo en Río de Janeiro, dos jóvenes estaban interesados en amputar la pierna de una paciente. Hay que valorar que para amputar una pierna tiene que no haber pulso, no haber temperatura, y que hayan cambios tróficos importantes en esa pierna, es decir, la pierna esté necrótica. Ellos estaban más interesados en cortar la pierna que tener los datos clínicos que indicaban o no indicaban el procedimiento. Uno de mis compañeros le dijo, bueno, pero por lo menos ya habían anestesiado a la paciente, ya la pierna estaba lista para amputarla, la asepsia, colocación de campos, pero mi amigo le dijo, bueno, pero permítanme examinarla. Cuando la examinó tenía un pulso suave, realmente tenía pulso, tenía un poquito la temperatura baja y que habían algunos cambios tróficos, pero no estaba violácea ni negra para poderla amputar. Entonces en medicina son decisiones que se toman, y entonces tienen que ver también con lo que es el diálogo continuo. En centros integrados, en lo que hemos trabajado, lo que ocurre es que hay mucho diálogo. Por ejemplo, nosotros en el caso de cirugía digestiva y lo que era cirugía de trasplantes, siempre teníamos martes y jueves, eran encuentros con los oncólogos para decidir si una patología tumoral de vía digestiva podía terminar a través de una radioterapia, una quimioterapia, o si iba a terminar en manos de nosotros una excisión. Otros días teníamos unos coloquios conjuntamente con el departamento de gastroenterología, que muchas veces si el tumor era, si la decisión era retirarlo vía endoscópica, era vía endoscópica. Entonces, y también la entrega en la mañana a las 7:20 de la mañana en Ginebra, en Berna era, el INSEL en Berna era a las 7:30. Entonces, estos diálogos son importantes. Entonces, lo principal, primero es el capital humano, y segundo, los recursos. Hay que ver que según la ley 01-12, que es la ley nacional de desarrollo, para el 2030 estipula que debe ser invertido en salud un 4%. No llegamos a un 4%. ¿Qué ha ocurrido? De 2.1% ha bajado a 2%. Es muy difícil, si no está en la cantidad de recursos adecuados, también llegar a un resultado más favorable. El presupuesto que tiene salud en estos momentos es de 137 mil millones de pesos. Es decir, es necesario más presupuesto, es necesario tener el personal calificado, y sobre todo hay que también cambiar lo que es el sistema educativo, porque el sistema educativo es quien te va a producir el perfil del ciudadano, el perfil del médico que tú quieres. Si fueses a comparar la medicina de algunos países de Europa con la medicina de República Dominicana, tú terminas comparándolas si comparas, porque ellos eligen un 15% de los estudiantes. Es decir, todo en base a lo que es la necesidad del sector productivo. Tú tienes que tener proyección. Si quieres desarrollar un área, tú tienes que ver cuántos técnicos en un área determinada tú necesitas. Entonces, a nivel intermedio, el 85% de los estudiantes van a producir riqueza. Es decir, de tal manera que cuando termine el bachillerato tengan la capacidad de producir bienes y servicios. Así se genera la riqueza, produciendo bienes y servicios. La incapacidad de producir riqueza entonces produce la pobreza. Las empresas intermediarias financieras no producen riqueza directamente, sino lo que producen intereses de la producción que produce la clase obrera. Entonces, a quien debes producir a quien debes proteger es al trabajador. Entonces,
Esos hemos visto. Hay que cambiar el sistema educativo y dentro del sistema educativo elegir los mejores para que vayan a la universidad. ¿Qué está pasando? Cuando un país está en la situación que estamos nosotros, exportamos lo mejor que tenemos, que es el capital humano calificado. Algunos se quedan, pero muchos de ellos se van fuera. Para comparar la medicina de acá con la medicina europea, tú tienes que utilizar esos mejores estudiantes porque ellos previamente ya lo seleccionan. Entonces hay mucho a hacer. Yo soy de aquellos que ve la política como una forma, como un medio para construir un mundo mejor. Creo que hay mucha gente interesada y no ver la política como una forma de acumular recursos que en el fondo se quedan. Venimos a este mundo bajo la idea de mejorar nuestra vida y mejorar el ambiente en el que nos hemos desarrollado y en el que nos ha tocado vivir. Entonces lo más lógico es, como decía el profesor Juan Bosch, procurar primero el servicio. Un político debe ser un servidor. Hay muchos errores que se han cometido, pero eso es parte del ser humano, no de la política como tal. La política, el fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que es lo más importante. ¿Cuál es la función del sistema de salud? Debería ser generar bienestar en la gente. Debería ser lo básico. Ahora se ha convertido en un instrumento financiero donde la salud ya no es un derecho, sino es una forma de generar dinero y recursos, y gente que realmente no se da cuenta que en el fondo todos nos vamos de este mundo y en el fondo no se llevan nada. Vámonos bajo la idea de que algo hicimos porque nuestro país sea un país en el cual otros aspiren a vivir. Seguimos ya con la etapa final de su programa de hoy, Contrariando por Hilando Fino, la mejor cadena, el mejor canal donde hacemos televisión a otro nivel. Con nosotros hoy está el doctor Franklin de Jesús, un médico cirujano facial, es un hombre experto, estudió fuera del país para poner, y aquí también, para poner las mujeres bellas, y los hombres también, aunque los hombres no incorren mucho en eso, a no ser que tengan pero las mujeres sí. Doctor, vamos a darle, estábamos hablando, doctor, de la atención primaria y de la salud. Doctor, ¿cómo usted entiende que se resuelve eso, doctor? ¿Qué hay que hacer para volver a llevar la seguridad a la gente pobre en cuanto a su salud? Sí, realmente creemos de que desde que la salud ya no es un derecho ni es una función social del Estado, sino que ya se convierte en un instrumento de generar recursos a través de intermediarios financieros, ya realmente lo que más importa son las ganancias y no realmente la salud como pueblo, a pesar de que un país, para poderse desarrollarse, y lo han demostrado grandes economistas como el caso de Amartya Sen, que estudió una de las provincias más pobres de la India, que era Kerala, y comenzaron a invertir en buena educación, buena salud, acceso a agua potable. ¿Y qué ocurre? Ese pueblo se convirtió en una de las provincias más ricas. Yo creo en la inversión del ser humano. El ser humano es quien es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza si tú lo capacitas. Entonces, invertir más en la capacitación del ser humano, porque la rentabilidad económica es mucho más grande que la venta de materia prima. Al contrario, esa materia prima hay que agregarle valor para que llegue a un costo mayor en el mercado. Para poderla vender mejor en ese sentido. Entonces hay que invertir en salud. Siento que hay parte de la ley que no se ha aplicado con relación a las UNAT, las unidades de atención primaria. Hay parte de la ley. Hay que ver que nuestros legisladores quizás en ese sentido ha sido más pan y circo con relación a ese tema, porque hay una parte de la aplicación de la Ley General de Salud que no se ha completado. Hay cuestiones que son culturales y hay que invertir en
en médicos de familia, de tal manera de que, como en otros países, un médico de familia tiene asignado una parte importante de una población y a través de él es que se canalizan las cosas. Muchas veces, por ejemplo, en sistemas integrados de salud, el paciente siempre está en manos de alguien. Cuando son pacientes fuera de posibilidad terapéutica, van a una unidad de pacientes fuera de posibilidad terapéutica. Los que son sanos vuelven a su médico de familia, que es quien tiene el control. Hay que cambiar un poco la cultura, pero no perdemos la esperanza de que sí es posible construir un mundo mejor, un país mejor a través de la política. La política no es mala, la política es un servicio, es tu sentir amor por el otro, es tu sentir satisfacción cuando es posible ver que el otro es capaz de migrar socialmente. Ahora, ¿qué ha ocurrido? En los últimos 46 años, la migración social ha sido menos de un 2% de la población. ¿Qué hemos hecho? Estamos destruyendo la clase media cuando hay esos extremos de que es una oligarquía que crece realmente y no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, entonces no hay distribución de la riqueza. Estamos de acuerdo de ayudar a aquel que es capaz de producir riqueza, que produzca más, pero que haya distribución, de tal manera de que haya una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que realmente son lo más importante. Este es nuestro sentir. Creo que hay que invertir en el capital humano. Ahora, por ejemplo, con relación a la tecnología es muy, pero muy buena. Ahora hay que saber por qué se usa, porque si le dejas a la tecnología el hecho de hacer todo el trabajo, ¿qué ocurre? Entonces tú lo que estás creando son cretinos digitales, como dice Michel de Bourget, es un exministro de Educación de Francia, que dice que cuando usas mucho la tecnología, sobre todo entonces no le das oportunidad al cerebro humano para que utilice la razón. Entonces el cerebro humano se acomoda a no utilizar la memoria, y cuando no se acomoda a utilizar la memoria, necesitan la tecnología para todo. Doctor, hemos llegado al final. Queremos pedirle al gobierno del presidente Luis Abinader que haga inversión en la salud y que haga inversión principalmente en el acondicionamiento y la preparación en todos los centros de atención primaria del país. Que hayan buenos médicos, que hayan medicina, porque ese servicio no sirve. No sirve como no sirven otra cosa. Entonces no se puede estar exponiendo la ciudadanía a ir a los hospitales de autogestión con una fiebre, con una gripe, a gastar lo que no tienen y a pasar trabajo. Hay que prevenir y hay que invertir en la salud primaria, en los centros de atención primaria, y parar un poco las grandes inversiones en esos centros, aunque son importantes, pero ahí no van los pobres, porque ni siquiera para cubrir una operación o cualquier cosa tienen. Entonces, que trabajen en la atención primaria. Doctor, le damos las gracias por estar con nosotros hoy aquí, así que despídase de la gente. No, y sobre todo al gobierno, que tiene que tener proyecciones futuras, proyecciones de desarrollo, de que pueden haber proyectos de desarrollo corporativo que puedan ser sustentables a través del tiempo, de que si va a desarrollar un área, primero piense cuál es el personal calificado que necesita. Los chinos lo que hacen, que si quieren desarrollar un área, muchas veces un sector importante, lo que hacen un puerto, hacen un aeropuerto, y ahí van dando facilidades para que el sector privado se vaya desarrollando, construyendo hoteles, restaurantes y todo lo necesario, las fábricas, todo lo necesario. Entonces, en ese sentido, hay que tener una proyección a futuro, de tal manera de ir combatiendo lo que es la exclusión social, lo que es la marginalidad, la pobreza, es decir, de entrar a una economía de mercado. Tenemos que duplicar el número de pequeños y medianos empresarios que tenemos. Si lo duplicamos, yo creo que está resuelto el problema del desempleo, el problema de la inseguridad, y es así, es decir, que el gobierno tenga recursos disponibles para que ponerle acceso al crédito con fines de desarrollo. Es decir, hay muchas cosas por hacer.
Y vuelvo y repito, no vamos a perder la esperanza. Los jóvenes de nuestro país tienen la esperanza de construir, de que se haga política realmente, de que no sea un negocio, ni que los congresos sean pan y circo y que se aprueben leyes que favorezcan sencillamente los intereses de esa oligarquía. Usted puede ser empresario, pero un empresario, hay empresarios que son patriotas, patriotas que se ponen la camisa de su país, que son capaces de ayudar al desarrollo y son capaces de ayudar a formar otros empresarios. No, es decir, los monopolios no son buenos. Mira lo que hizo, por ejemplo, a inicio del siglo XX en Estados Unidos, terminaron con todos esos monopolios. La American, es decir, cómo todas esas empresas se dividieron en muchas otras y esto genera bienestar en la sociedad. Hay que ver este presidente que después que de la muerte de William McKinley, Theodore Roosevelt, Teddy, eso fue un factor importante para estimular el desarrollo, es decir, la formación de nuevas empresas, de nuevos medios de producción que ayuden a la gente a que se incorporen en una economía de mercado. Señores, ha sido todo por hoy. Gracias por mantener la sintonía con nosotros a través de Hilando Fino. Gracias al doctor Franklin de Jesús por permitirnos estar aquí, por él estar aquí con nosotros, y les rogamos que sigan con Hilando Fino, la mejor cadena.